Bueno, Rodrigo Sepúlveda, director de Tengo Miedo Torero. Eh, Primero que todo, felicitarte por el estreno de la película. Ya estamos todos ansiosos por poder disfrutar de esta que esperamos una gran pieza icónica cinematográfica del cine chileno. Así que bienvenido a Mundo Películas y Radio Touch. Hola, gracias por la invitación, estoy muy contento. Acabamos de estrenarla en Venecia, Ujú. fue el estreno mundial de la película y yo por supuesto no pude ir, lo vi por Zoom y hubo un aplauso muy bonito y preguntas interesantes, estuvo muy bien todo, así que estoy muy contento. Qué bueno, felicitaciones. Vamos a hablar de eso ya más adelante. Bueno, para partir me gustaría preguntarte qué fue lo que te movió a hacer esta película. ¿Por qué decidiste contar esta historia? Mira, cuando esta es la típica novela, Tengo Miedo Torero, que uno lee y uno dice, aquí hay una historia, esto es una película de todos modos, porque es una novela que uno va leyendo, que se la va imaginando todo el rato. Yo soy una persona mayor, así que viví en los 80, viví toda esa época. Era asistente de dirección cuando fue el atentado a Pinochet. Me acuerdo así de ese domingo cuando fue el atentado. Así que siempre quise hacerla. Y la película en un principio le iba a hacer una productora italiana que tenía los derechos y después, por fortuna mía, se cayó esa producción y llegó a mí. Me invitaron de forasteros, Coque López de Sapi que había comprado los derechos, a Pedro Lemebel, se juntó con forasteros, me invitaron a participar y yo dije inmediatamente que sí, que la quería hacer. Los convencí que yo tenía que ser el director para hacerla y nos pusimos a trabajar. Hice una adaptación y hace 4 años ya que vamos trabajando en este proyecto que sale a la luz este sábado 12. Oye, también quería preguntarte cómo fue el trabajo con Lemebel. Me refiero a Lemebel como autor. Yo no sé si tuviste la oportunidad de conocerlo tú directamente, pero en esta pregunta en específico me refiero a trabajar con él, con su historia, y, bueno, y también obviamente con el libro. No, mire, yo a Lemebel me lo presentaron 2 o 3 veces, pero no puedo decir que lo conocí. Estuve con él en lugares donde él estaba, lo vi una vez haciendo una performance en Las Tarrias. Y el trabajo fue intenso porque una cosa es decir, oye, que hay una película y otra, por suerte, una novela corta, entonces la leí muchas veces y me puse a investigar. Eh, Me metí en Google, conseguí mucho material de él, de las yeguas, eh, fui a ver a Parra, que es el dueño de la librería Metales Pesados, preguntarle por Lemebel, fui a conocer, fui a unos cabarets donde hay travestis bailando de los años 80, y leer, y leer, y leer mucho a Pedro Lemebel. Y con todo eso también meterse en cómo era Santiago en el 86. Estábamos con toque de queda, los milicos en la calle, había sido lo de Rodrigo Rojas de Negri, eh, una pobreza extrema, las protestas funcionando. Y el otro elemento, y que me llamó mucho la atención, fue el elemento de que había habido un terremoto hace apenas 8 o 9 meses en Santiago y Santiago Centro, donde pasa la novela, estaba en el suelo todavía. Entonces, con todo ese elemento, fui agarrando la novela y trasladándola a un lenguaje cinematográfico. Entonces, pasan cosas como que la novela se menciona el terremoto y acá fue la gran justificación de por qué La Loca del Frente, que es una vieja prostituta que se prostituye en un cine porno, cómo puede mantener una casa así, cómo puede llegar a tener esa casa que describe Lemebel, que es como una pajarera. Entonces decidí que esa casa fuera casi como una casa ocupa de ella, que fuera una casa abandonada por el terremoto. Oye, Y y bueno, ahora que me contabas un poco también de las circunstancias donde se hizo la película, ¿cómo fueron la construcción de los escenarios para ti? Porque claro, estamos hablando de los 80,
un periodo difícil para el país, con la dictadura, todo esto. ¿Cómo fue el armar todos estos escenarios para la película? Mira, me costó bastante porque todo Santiago Poniente está en el suelo y está lleno de edificios nuevos y de guetos verticales, entonces no era fácil encontrar la locación. De hecho, así como casi un spoiler, son dos locaciones en una. El exterior lo filmamos en la Avenida Mata y los interiores lo filmamos en compañía. Eh, porque cuesta encontrar lugares que además tengan la sonoridad de los 80. Hoy día pasa Claro. una micro en Transantiago que suena de otro modo, entonces nos echaban a perder las tomas. En compañía fuimos a un lugar donde había menos micro y todo. Y, pero para mí lo importante es lo que decía, un poco la idea del terremoto y de las casas que están como en el suelo, que es como una metáfora de la sociedad. Una casa despojada, agrietada, pobre, pero muy digna, siempre buscando la dignidad en el espacio. Y lo otro que nos costó yo puse en escena manifestaciones en el centro de Santiago. Los familiares de detenidos desaparecidos, eh, las mujeres se encadenaron en el Congreso igual que en el año 86, y también ahí buscar los tiros de cámara y todo, lo hicimos al frente del Congreso, y se logra bastante bien en la película. Bueno, y llegaron micros de los 80, llegó un guanaco que hubo que pintar blanco con negro, y manifestantes que son personas de Recoleta, grupos de vecinos que se ofrecieron para actuar en la película y que hacen todo el mundo los extras y que lo hicieron fantásticamente bien también. Oye, bueno, ya que nos cuentas estos detalles, igual es entretenido sobre todo para la gente que no está dentro del mundo del cine, el cómo pasa esta acción, porque claro, aquí no estamos en Hollywood donde hay estos sets gigantescos donde hacer las cosas. Me imagino que igual tiene que ser un poco complejo con el tema de, no sé, cerrar calles, por ejemplo, porque si no, con todo abierto, si no pasa la gente, te mira en la cámara y te saluda como en la tele, por ejemplo. ¿Cómo es ese proceso? Porque igual suena, una película que está ambientada en otra época también suena muy interesante y entretenida, aunque me imagino que muy difícil de realizar. Sí, claro, imagínate que esto pasa el año 86, entonces no es como que nos paramos en una esquina con la cámara y le dijéramos a toda la gente, oiga, si quieren participar, pónganse acá y griten y va a caer, porque tenían que ser de época. Entonces, vestuario, ponte tú, hicieron una labor increíble, se consiguieron chaquetas, parcas, chalecos, esto en invierno, en distintas productoras, en producciones de otras películas chilenas, en los canales de televisión. Entonces había dos camiones con chaquetas y llegaba la gente y se iban probando y íbamos armando los extras. Y por otro lado, el departamento de arte pintando señas contemporáneas. También tuvimos, así como de las cosas bellas que hubo en esta película, así como cooperó la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, también nos cooperó la Brigada Ramona Parra, que nos hicieron rayados en la calle, que se ven poquitito, pero están. De hecho, en el tráiler, cuando se conoce Carlos con la loca, al fondo hay un rayado de la brigada. Entonces íbamos poniendo la cámara y ellos iban haciendo los rayados como se hacían en esa época. Y eso le da además un espíritu a la filmación Claro. súper bonito y evocador. Los técnicos del cine y gran parte de los extras son cabros jóvenes, eran como tú. Entonces Alfredo Castro y yo pasamos a ser como los viejos que contábamos cómo era esto. ¿Ah? Y les contábamos cómo, las extras mayores también le decían cómo panfletear, hay que tirar para arriba el papel para que se vuelvan a caer. Era muy entretenido filmar. Y también tuvimos el apoyo de una productora argentina que se llama Huanca, que ellos con postproducción digital después borraron postes de luz, estos cosas que ponen en las veredas para que los autos no se estacionen, y de ahí vino un gallo de Argentina,
y se ponía al lado de la cámara con su cámara de foto y me decía, ojo, que eso es difícil de borrar, o aquí hay muchos cables, y hubo postes que los eliminan absolutamente. Entonces es como una versión muy, muy, muy pobre de Games of Thrones, sentíamos que estábamos haciendo. Pero no menos Como, importante. como Games of Thrones de la Pobla era el nuestro. Oye, qué interesante y qué entretenido los procesos de filmación también. Me imagino que los chicos jóvenes también tuvieron que haber aprendido bastante de historia con ustedes al ambientarla. Mire, fue súper loco porque nosotros filmamos la película hace un año atrás y cuando la filmábamos, como te contaba, todos nos preguntaban cómo era y todo. Y 3 meses después viene el estallido y vuelven los milicos a la calle y vuelven las persecuciones y vuelven los balazos y como que nos adelantamos 3 meses y esto que nosotros habíamos hecho como una pieza arqueológica, Claro. 3 meses después estaba pasando de verdad. Y eso fue súper impresionante para todos. Los grupos de chat de la película, todo, oh, la cagó, oh, igual que la película, pero peor. Y fue bien impresionante eso. Claro, sí me imagino, porque igual, por ejemplo, a mí en lo personal me pasó que, por ejemplo, viendo películas, no sé, como Machuca, Cabros de Mierda, y uno ve esas películas y como que le generan rabia, te molesta, pero como que está como en el pasado. Y el que llegara el octubre y viviéramos todo de nuevo, era como, por lo menos a mí, yo soy de los 90, era como que no podéis creer lo que estáis viendo porque era como algo que se veía tan lejano y era como estar metido dentro de una película. Me imagino que tuvo que haber sido la misma reacción para la gente que trabajó contigo. Sí, claro, es lo que comentábamos, que era como era una mala película lo que estábamos viendo en el Claro. presente, ¿no? Una distopía asquerosa. De hecho, yo confieso que el primer día que vi Milico en la calle se me cayeron las lágrimas. Encontré terrible, bueno, es Claro, me como imagino. Mm. volver a una pesadilla que uno pensábamos que se había acabado para siempre, que ya no iba a pasar eso en Chile de nuevo. Claro, Y cuando vi el primer camión con Milico, fue fuerte, fue muy fuerte. Y bueno, así es Lemebel, pues Lemebel se anticipa con todo. claro. Encuentro que Lemebel se anticipó en la lucha por la liberación homosexual en este país, que él planta una semilla hace 30 años atrás. Yo creo que si no hubiese existido Pedro Lemebel, no se podría haber hecho una mujer fantástica hace 2, 3 años atrás. Mm. O sea, No, así de importante es él. Y después empezamos con esta película y empieza a pasar, y llega octubre, y cuando llega octubre, además, al otro día cuando uno pasaba por la Plaza Dignidad, empezamos a ver rayados que decían, Lemebel está vivo, no tengo miedo torero. De hecho, esa estatua, ese busto que hay de un ese lo tengo obispo al justo a frente, mano, el tuyo no. claro. Y eso empezó a pasar. Entonces yo encuentro que ha sido súper sincrónico la película y con Lemebel y con lo que estamos viviendo. Claro, y Hace en un base a eso, año atrás, ¿mm? ujú, Dime, eh, dime. en base a eso que comentas de los escritos de Lemebel sigue vivo y todo eso, también hemos visto como algo que generalmente no pasa en el cine chileno, que es como un revuelo por el estreno de la película de Lemebel. Me Sí, imagino que lo has vivido tú, nosotros como medio de comunicación también lo hemos visto con cada post que hemos hecho sobre la película para promocionarla, que es como un revuelo, onda esto de la preventa y todos expectantes, que se agotaron las entradas de la primera preventa el primer día, como todo un revuelo. Me gustaría saber, y pensando también que el público chileno igual es un poco complicado también, ¿no? Eso tampoco es menor. ¿Qué esperas tú del público chileno? Porque igual hay mucha expectativa de la película, la gente está esperando poder verla, se viene este estreno que son solamente 2 días y me imagino que en salas la podremos ver quizás el próximo año ya en pantalla grande. ¿Cómo lo ves tú? mira, yo creo que ha pasado, por eso digo que todo esto ha sido muy sincrónico, han pasado cosas bien impresionantes. Con la pandemia y con esta obligación de quedarnos en la casa, ha pasado algo muy lindo y es que la gente estamos viendo cine chileno. En onda media, Claro.
hay mucha gente viendo cine chileno, viendo películas que no habían visto. Amigos míos me han llamado, oye, vi Aurora. Y yo decía, pero ¿cómo no la habéis visto? Que es mi película anterior. Sí, no, la acabo de ver por primera vez y me encantó. Entonces ha pasado eso. Y, y lo que hablábamos, ¿no? Que el MBL hoy día se levanta como una figura. Yo creo que él y la Gladys Marín son como dos figuras éticas que se levantaron desde octubre hasta ahora. Y claro, está todas estas ganas de ver nuestra película, porque también fuimos los primeros en aparecer con un tráiler en pandemia, Claro. eh, pero ahora también viene el estreno de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, de Torres Leiva. Sí, el Está, miércoles la estrenaron. Ayer. sí, ayer la estrenaron, que no la he visto, pero sé que es muy buena película. Sí, es Está maravilloso. está la gente topo de la Maite Alberdi, que la vi y que me encantó. Está El Príncipe, que es una súper buena película. Está la película de Ignacio Agüero, el documental Nunca subí el Provincia. Entonces ha sido bonito porque de algún modo uno en la pandemia nos hemos dado cuenta que los chilenos nos gusta consumir cultura, que hay un reencuentro con el cine chileno. Y lo otro es que hay un interés genuino por ver lo que viene. Claro. Ahora, por supuesto que me da nervio porque cada vez que yo fui a alguna reunión, alguna entrevista, algo, todos en Chile somos expertos en el MBL. Así como que todos Sí, sabemos de fútbol, todos sabemos del MBL. sí. Es mucha la gente que se nos acercaba en el rodaje y nos preguntaba qué están haciendo, les contaba, pero si yo conocía el MBL, no, si una vez yo... eh, es como un mito urbano, entonces Claro, sí, de hecho, no sé si lo vieron, no sé si la entrevista fue tuya o de Alfredo Castro, que alguno de ustedes dos también dijo eso, que como que había un pequeño sustito por ahí, porque efectivamente todos se creen como que conocen mucho el MBL y también ha saltado algunas críticas, como, no, tú no conociste el MBL, ¿por qué escribes del MBL? Y se provoca algo claro, pero como eso es súper conflictivo. entretenido. Yo creo que el MBL se reiría mucho de eso, porque además tenemos esta tendencia como a santificar a los muertos, ¿no? Claro. Nadie se acuerda que el MBL estaba en contra del matrimonio igualitario. Él encontraba que casarse era la hueá más grande del mundo. O sea, pero ¿por qué vamos a repetir una conducta heteronormativa como casarse si el amor tendría que ser libre? Esa es la verdadera revolución. Entonces lo entretenido de él es eso, que es un tipo sumamente rebelde. Yo creo que nos va a ir bien con la película porque la película la hicimos con mucha honestidad. Nos podemos haber equivocado en cosas como todo el mundo y todo, pero yo creo que se siente la honestidad que hay y el respeto que hay por Pedro Lemebel. Y la actuación de Alfredo y de todo el elenco es magnífica, es muy respetuosa, Oye, y hablando de eh, críticas, como dejamos, comentábamos recién el tema del estreno en Venecia, ¿cómo recibes tú esas críticas? Los aplausos, la aclamación que llegó con la película. bueno, a mí me alegra mucho, porque de las críticas que han llegado, son hartas ya, se han ido juntando, y es como que la película se lee. No es una película, siento desilusionar, sobre todo esto que es una página de cine, la tuya, y no es una película arty, no es una película oscura y cerrada, es una película súper de público, es una película que es cariñosa, que es amorosa, es una película que está hecha de una manera entrañable. Y eso, fíjate que se aprecia y se ha agradecido en las críticas. Es una película súper luminosa, yo no quería que fuera una película latinoamericana llorona sobre la persecución a un homosexual. Está todo eso, pero está desde la luz, está desde la alegría, desde la seducción. El tema de la seducción acá es fundamental. Entonces son estas dos personas que viven en la clandestinidad, en la clandestinidad del guerrillero y la clandestinidad del homosexual en los 80, y se encuentran, pero ese encuentro produce que se levante una cosa que es hermosa, que es algo muy parecido al amor. Qué bonito.
Oye, y no puedo evitar preguntarte, tú que has trabajado tanto tiempo como guionista también dentro de tus otras tantas habilidades, ¿cómo fue hacer la adaptación de este libro y llevarlo al plano cinematográfico? El proceso, digo, del momento en que lo empezaste a leer y dijiste, ya voy a hacer esto, voy a llevar esto a una película. Bueno, al principio tuve mucho susto, leí la novela como es cortita varias veces y empecé a hacer como una cosa súper fome, así como casi una transcripción. Y en un minuto, no sé por qué, sentí la libertad, dije, son dos medios totalmente distintos, y son dos formas de narrar distintas, y hay cosas que en una novela se insinúan en una frase y que después en la puesta en escena son determinantes. Eh, entonces, en todo este proceso de investigación, yo como que miraba de lejos y de reojo la novela, pero ya cuando empecé a escribir, hay cosas que van apareciendo solas. Uno es, por ejemplo, pensar cuántos días pasan desde que parte la película hasta que termina, porque está la fecha clave del atentado a Pinochet el 7 de septiembre. ¿Cuántos días antes pasa esta historia? ¿Cuántos días después del atentado sigue la historia? Entonces ya tenía una cantidad de días. Después sabemos que esto es en septiembre, primavera en Chile. Pues sabemos que esto pasa a meses del terremoto, las casas venían abajo, eso lo hizo el departamento de arte, en las locaciones, las trizaduras y todo están dibujadas por nosotros. Entonces, todas esas cosas van armando, van armando, van armando, y esta libertad de decir esto es una película, no una novela. Yo no soy una fotocopiadora, y empezamos a armar así, y lo otro que es súper importante es que las películas Claro. suenan con otras micros, suenan con toque y queda, con helicópteros, con perros ladrando, pero sobre todo suenan con los actores diciendo. Yo siempre tengo esta como susto de la maldición de la primera vez que hicieron en mono animado a la Mafalda de Kino, y odié la voz de la Mafalda. Entonces, pucha, cada uno tiene su loca que leyó en la cabeza. Y encuentro, entonces con Alfredo y con Leo fuimos trabajando el decir, el hablar. Hay decisiones ahí que tomar. eh, si van a hablar en COA o si va a ser un hablado culto, y cómo es el decir de la loca. Y ahí empecé a trabajar, y se fue armando solita la película. Oye, bueno, ya que nombraste a Alfredo y delante que también justo te interrumpí, sabemos que Alfredo Castro es probablemente, no, es uno de los actores más importantes de Chile. Eh, ¿Cómo fue que llegaste a él mientras leías dijiste esto lo tiene que hacer Alfredo? ¿Pasaste por casting? ¿Cómo fue que llegaste a Alfredo hasta la película? No, mira, Alfredo es una imposición. Y Pedro Lemebel, antes de morir, una vez citó a Alfredo en un bar. Le dijo, lo llamó una amiga que tenían en común y le dijo, Lemebel quiere hablar contigo, tienes que ir a tal lugar a las 6 de la tarde. Y llegó Alfredo y estaba Lemebel. Y le dice, tú vas a ser la loca del frente. Ni siquiera se lo pidió, se lo ordenó. Tú la vas a hacer. Y te he elegido a ti, así que tú la vas a hacer. Luego Pedro murió. Eso es cuando el proyecto era de una productora italiana, que ellos después desistieron de hacerlo, y ahí lo tomé yo. Entonces, cuando yo empecé a leer de nuevo el libro, pensando en la película, siempre tuve a Alfredo en la cabeza. Siempre lo leí mirando a Alfredo. Ahora, el trabajo que hicimos fue con Franklin Sepúlveda y con la Marisol Torres, la directora de arte. Fue el trabajo de pelo, lo destiñeron y lo tiñeron como 3 veces para que tuviera esa marca acá como de cana. eh, Le pusieron extensiones, y fue un trabajo arduo, y ahí se fue armando el personaje también se arma desde afuera, el vestuario, cómo se viste, las pruebas de vestuario eran muy entretenidas, las pruebas de maquillaje también, lo probamos colorín, lo probamos de muchas formas.
hasta que encontramos el personaje que aparece en la película. Oye, y ya para finalizar esta entrevista, ya que entre medio también has dicho qué cosas podría pensar Lemebel, me gustaría saber qué crees tú que pensaría Lemebel de tu película al verla. Mira, hoy día apareció una entrevista que le hicieron al Pancho Casa, el otro de las yeguas del Apocalipsis, que era la dupla de Pedro, y él dice que él cree que a Pedro le gustaría mucho esta película. Y eso me dejó sumamente tranquilo y contento. Y yo creo que lo que más le gustaría es que la loca del frente aparece en el 99,9% de la escena. Por lo tanto, tiene un protagonismo absoluto. Y yo insisto, yo creo que es una película que hicimos con mucho amor y con mucho respeto. Yo creo que a él le gustaría. Yo creo que se entretendría viéndola y se emocionaría, porque era súper emocional. Era bien pesado Lemebel cuando era pesado, pero era muy romántico también. Y él sabía que esta era una novela romántica. De hecho, una vez se lo dijo Bolaño, le dijo, oye, pero hiciste una novela súper romántica. Le dijo, ¿qué quieres por niña? Bueno, ahí vamos a esperar a verla para dar nuestra opinión, pero como te dije al principio, tenemos mucha fe en la película, tú que tienes una gran trayectoria también, con Alfredo al mando, lo único que nos queda es desearte mucho éxito con la película, espero que cuando pase toda esta pandemia nos encontremos por ahí en alguna premiere de la película, ya. Sí, sí. Bueno, mi sueño es como un compromiso personal que yo tengo, y que lo hemos hablado mucho con la producción, que cuando se abra esto, sobre todo dársela al público del MBL. Yo Claro, quiero darle en Recoleta, quiero darle en las plazas, quiero darle en el Museo de la Memoria, afuera, y que claro. sea una película para público proletario, no solo para los que pueden ir al COIS. Bueno, eso, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista y te reitero, te deseo mucho éxito y espero que nos encontremos por ahí pronto con tu película. Ya, pues espero que la disfrutes y que te guste. Muchas gracias, Rodrigo, que estés muy bien. Bien. Chao, gracias a Chao, todos. Chao. gracias. Aspirando oxígeno. Y si la vais a usar, úsala. Vive, vive. A partir de ese momento, tú y yo quedamos unidos por un secreto.